TIC y formación docente, formación inicial y desarrollo profesional docente. Para el crecimiento de los estudiantes del siglo XXI es indispensable el uso de las TICs en el ámbito educativo, por lo que se necesita preparar adecuadamente a los docentes para poder integrar estas tecnologías en la educación. Esto implica que los docentes sean capaces de manejar estas tecnologías, así como tener una suficiente fluidez y poder comprender qué aportes nos dan estos recursos digitales en cuanto al aprendizaje para la enseñanza de una manera innovadora. Cuando se habla de TIC y formación docente, se hace referencia a la necesidad de desarrollar nuevas capacidades docentes para poder utilizar las TICs durante el desempeño profesional, así obteniendo como resultado un excelente aprendizaje de los estudiantes y poder desarrollar en ellos nuevas habilidades que son necesarias para el siglo XXI. Los docentes también deben estar preparados para el constante cambio tecnológico, en busca de las contribuciones que ofrece el mundo digital en los salones de clases, pero de una manera crítica. Las TICs en la formación inicial de profesores. El panorama regional. De diversos estudios que se hicieron por parte de Brum, Hebb y de la UNESCO se desprenden algunos datos. A pesar de las altas inversiones en TIC que se han realizado por los gobiernos de la región durante las últimas 2 décadas, tanto en equipamiento como en desarrollo profesional docente, se indica que estas tecnologías casi no son utilizadas, en especial en las aulas, y en muchos casos esto se debía a que las políticas digitales implementadas no habían logrado aún convertirse en políticas educativas. Entre las diversas razones por las que otros recursos tecnológicos son pocos utilizados, se destacan el poco tiempo que tenían los profesores para aprender a usarlas e integrarlas en sus prácticas didácticas, así como la escasa preparación que han tenido en el uso pedagógico de las TICs durante su periodo de formación docente. Esta situación abarca tanto a países desarrollados como a aquellos en que están en vías de desarrollo. A lo cual se hace la siguiente pregunta: ¿parece ser necesario buscar nuevos enfoques que permitan vincular y estrechar lazos entre la pedagogía y la tecnología? Si bien en este trabajo de estudios que sacaron se pudieron ver los siguientes datos. Por un lado, la mayoría de los docentes y directivos de las instituciones de formación inicial docente tienen una valoración positiva de las TICs, solo que no han llegado a integrarlas significativamente en el currículum de formación de profesores. Y por otro lado, en los casos en que sí se han integrado las TICs en la formación inicial docente, normalmente esta integración no se da de manera transversal en conjunto de la asignatura, sino a través de cursos específicos de informática educativa. Por lo tanto, las TIC no se vinculan de manera significativa con los aspectos didácticos de cada disciplina. Encuestas realizadas al director de la Escuela Técnica de Puerto Colombia en Barranquilla refleja las dificultades que la formación inicial de profesores atraviesa para integrar las nuevas tecnologías en cuestiones formativas. El director comenta que los docentes de formación inicial usan TICs en sus prácticas pedagógicas con frecuencia moderada a baja, y los recursos más utilizados son computadoras, sistemas de proyección, entre estos como PowerPoint, Prezi y buscadores en Internet. Es claro que se reporta una elevada demanda de los docentes para recibir capacitación y adquirir competencias en el uso de las TICs. Iniciativas TIC en formación inicial docente de cobertura nacional. En el informe de la educación evolución por Simón García y Merodo del 2012, hablan sobre la incorporación de TIC en la formación inicial docente y se describen varios países en donde se están implementando el uso de la TIC en los planes de estudio, entre estos los cuales se encuentran los siguientes países. Uruguay, con el plan Ceibal, entregó computadores portátiles a los institutos de magisterio y demás instituciones formadoras de profesores. Por otro lado está Argentina, con el programa Conectar Igualdad, entregó equipos a los docentes de los institutos públicos de formación inicial docente.
Está el proyecto Ampliando Horizontes de Honduras, iniciado en 2004, que entregó equipamiento informático a centros educativos e instituciones públicas de formación inicial docente. Y está el estado de Bolivia, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Chile y Costa Rica. Por otra parte, el estudio de Sandoval y Dusan en 2013 realizaron una revisión del panorama de la formación docente y TIC en la región andina, que es Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Y se revela que la integración de TIC en la formación inicial docente en su mayoría se realiza a través de cursos y programas que generalmente son de modalidad presencial o a veces semipresencial. Desafíos de la inserción de las TICs en la formación inicial. Sobre este tema hay 3 ámbitos que están a discusión. El primero es el contexto institucional, la infraestructura y la cultura digital de la institución. El contexto institucional es un papel importante, porque para que una tecnología cumpla con el objetivo por el cual fue incorporada, su implementación debe de estar respaldada por una planificación sistemática en el plan educativo de cada institución y en función de la mejora de calidad educativa. En este sentido, se necesita de un trabajo colectivo en el cual involucra el rol de los equipos directivos y que al mismo tiempo compromete sobre todo el trabajo de los demás integrantes de la institución. Cuando mencionamos el contexto institucional es importante considerar 3 aspectos. Uno, que es la cultura digital institucional asociada con sus prácticas, su normativa y los incentivos que se dan a los docentes para el uso de las TIC. Este primer aspecto se refiere a aquellos aspectos que facilitan o dificultan el uso de las TICs para la formación inicial docente y para la docencia en general. Se asocia con el ejemplo que dan los directivos institucionales respecto del uso de TIC, es decir, los incentivos que dan hacia los docentes y las normativas relacionadas con las TIC. El segundo aspecto es la infraestructura tecnológica de cada institución y los apoyos técnicos pedagógicos que se ofrecen a sus académicos y estudiantes. Este segundo aspecto está asociado con la calidad y la cantidad de los recursos de TIC y de conectividad con los que cuenta la institución, así como la rapidez y la efectividad que se tiene de apoyo tecnológico. También se considera la facilidad con que los docentes pueden hacer el uso de TIC como un recurso didáctico. Y como tercer aspecto está la cultura digital de los estudiantes y la infraestructura digital personal de que disponen. Este último aspecto está asociado con la familiarización que tienen los estudiantes con las TICs y sus experiencias prácticas durante su formación. Recientes investigaciones han detectado que los estudiantes manejan de manera eficiente los dispositivos móviles, las redes sociales y los juegos, pero esto no implica que tengan éxito usando de manera efectiva la información digital. Y un ejemplo de esto es a localizar o evaluar críticamente la información. En general, este tercer aspecto se refiere a que las estrategias se centran en los docentes y rara vez son consideradas a los estudiantes, tanto sus expectativas sobre el empleo de las TICs en sus clases como sus propias expectativas sobre lo que debiera suceder en una clase, entre otras posibilidades relacionadas con las motivaciones. Y si bien se deben considerar por igual a los estudiantes como a los docentes a la hora de poner en práctica las TIC. El segundo punto, el docente, su actitud y su percepción de expertirse respecto de las tecnologías digitales. Este apartado tiene que ver con la actitud que tiene cada docente en relación con la tecnología y su percepción de conocimientos que tiene para promover aprendizajes y además de cómo es que va a preparar y realizar su clase con el uso de TIC. Abordar la actitud de los docentes ante las TIC requiere de un buen conocimiento de ellos y en alguna medida se puede trabajar a través de reuniones periódicas, observaciones de clases y apoyos concretos para las clases y fuera de ellas, por lo que esto incluye resolver preguntas como las siguientes.
cómo manejar la tecnología en mi clase, cómo trabajar los acuerdos institucionales y de convivencia en relación con la irrupción de las TICs en el aula, cómo motivar y generar intereses en los estudiantes, cómo evaluar los aprendizajes y disminuir los niveles de repetición y deserción, a lo que investigadores de la IES y Young del 2012 proponen lo siguiente. A. Más tiempo de prácticas de los docentes con la tecnología. B. Ser específicos en relación al uso de TIC en las asignaturas. Y C. Promover mejor capacitación respecto del modelo pedagógico que se usa. Y por último, dejar de hablar de introducir la tecnología y mostrar cómo hacerlo. Existen dos cosas importantes que se deben tomar en cuenta cuando se piensa que todos los docentes adopten las TIC. Primero, la percepción que ellos construyan de cuán fácil les resultará su utilización y cuán útil será el hecho de integrarlas. Y por otra parte, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los docentes integran las TIC en aquellas estrategias metodológicas que más dominan. Y como último apartado, es la innovación propuesta y su relación con los campos disciplinares y la didáctica del docente. Se trata de la implementación de nuevas tecnologías asociadas con los saberes y con el contexto donde se desarrolla la enseñanza. En cuanto a los saberes, puede afirmarse que parte de la dificultad radica en justificar el uso de las TIC en un campo disciplinar específico y en responder claramente a las siguientes preguntas. ¿Qué aporta a mis alumnos o a mi método de enseñanza? ¿Mejora los aprendizajes o tiene otros efectos positivos, tales como aumentar la motivación de los estudiantes? ¿Cuánto debo de adaptar mi actual didáctica al usar las TIC? ¿Tienen requisitos tecnológicos como internet de banda ancha o un dispositivo con tarjeta de video y audio? ¿Cuánto demoraré en aprender y sentirme cómodo o cómoda usando TIC ante mis alumnos? ¿Cómo se evalúan los aprendizajes al usar TIC? Bien, las investigaciones realizadas por Junyo en 2012 y Mineduc indican que en general los docentes tienden a usar la tecnología mayoritariamente para la comunicación y para tareas básicas, como el uso de los procesadores de texto, la ejercitación y exploración de páginas web, al mismo tiempo que dejan de lado objetivos pedagógicos centrales. En cuanto al contexto en que ejerce cada profesor, es necesario reflexionar que allí intervienen tanto las necesidades del estudiante como las del docente. Las necesidades del estudiante se relacionan con lo que éste necesita aprender y con lo que deberá hacer para lograrlo mediante el uso de TIC. También se relacionan con sus conocimientos previos, los que deben de ser considerados para relacionar un software educativo. Y en cuanto a las necesidades del profesor, se relacionan con mantener el ritmo de clase, incentivar la participación de los alumnos y asegurarse de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de participar y de aprender. El modelo conceptual para orientar la definición de saberes docentes requeridos para aprovechar las TIC de la enseñanza en las disciplinas, TPACK. Mishra y Kohler del 2009 elaboraron el concepto de Technological, Pedagogical and Content Knowledge, o TPACK con las siglas en inglés, que lo hicieron para denominar al conocimiento tecnológico y pedagógico y del contenido. Con este concepto, proponen la existencia de un espacio de articulación entre el saber pedagógico del contenido con el saber tecnológico. El gráfico muestra cuáles son los espacios que deberían articularse al integrar las TICs en las didácticas de cada disciplina. Y aquí se puede ver qué es el contenido, pedagogía, tecnología. TPACK constituye una propuesta para construir un conocimiento nuevo que no está fácilmente disponible, pero que aparece en la discusión entre los expertos en conocimiento del contenido y los especialistas en el conocimiento pedagógico, así como los expertos en conocimiento de uso de tecnología en educación.
La propuesta consiste en identificar el espacio donde la tecnología hace un aporte significativo al encuentro entre la disciplina y su didáctica. Desarrollo profesional docente con TIC. Tendencias y nuevas modalidades. Uno de los avances importantes de los últimos años es el esfuerzo de las políticas públicas de la mayoría de los países de la región por llegar con Internet a las escuelas, abriendo con ello nuevos espacios de comunicación, colaboración y acceso a recursos que hasta hace poco no existían. Los profesores, por otra parte, también han ido adquiriendo Internet en sus hogares. Este nuevo escenario ha permitido aumentar significativamente la demanda de formación en línea, que es el e-learning, lo cual se ha traducido en una creciente oferta de esquemas de desarrollo de profesores que combinan modalidades virtuales con presenciales. Y si a esto se suma la rápida expansión de los dispositivos de comunicación personales como móviles o celulares con capacidad de conexión a Internet, ha quedado abierta la posibilidad de ofrecer esquemas más flexibles de formación de profesores, en los que estos pueden participar a cualquier hora y desde cualquier parte. Todo esto sin pasar por alto las distancias que entre los actores de la comunidad educativa todavía persisten en materia de acceso digital. Redes sociales. Las redes sociales han ido constituyéndose con el tiempo como espacios de desarrollo profesional de carácter informal. Por ejemplo, los profesores y estudiantes de pedagogía han ido creando grupos de Facebook y muchas veces como resultado del contacto realizado en capacitaciones o cursos presenciales que luego alcanzan una alta interactividad y son simples de usar. En estos grupos se combina la conversación social con el intercambio más profesional y tiene la ventaja de estar cerca de los espacios más personales de cada profesor, como lo son sus fotos, eventos y amigos, lo que utilizan a diario. Una de las claves de estos espacios colectivos es que las conversaciones giren en torno a intereses comunes, que tengan un propósito claro y faciliten el intercambio de información, experiencias y testimonios, incluso multimodalmente. Formación de equipos directivos. Queda claro entonces que el uso educativo de las TICs en las aulas escolares requiere de apoyos institucionales y de contar con una gestión integral, debido a que los recursos y conocimientos necesarios para utilizar las TICs normalmente están más allá del alcance de los docentes. Cualquier actividad con tecnología, por simple que ésta parezca, se requiere de la disponibilidad de dispositivos conectados con sistemas eléctricos seguros, redes de datos estables, permiso de usos en los sistemas y cuentas de estudiantes y docentes. Por lo que para que estos recursos funcionen adecuadamente, las escuelas deben contar con personal de apoyo, políticas de uso, planes de mantenimiento y docentes capacitados, entre otros factores que determinarán sus niveles de éxito. La instalación de estos recursos y apoyos es compleja y requiere de mucho dinero, por lo que habitualmente toma mucho tiempo. Se han desarrollado en la temática marcos de competencias que han sido referencia internacional, como los publicados por ISTE, por sus siglas en inglés, se traduce International Society for Technology Education, para directivos escolares como lo son cargos directivos y administrativos. En estos marcos, organizan las competencias directivas en 5 grandes categorías. El primero es el liderazgo visionario, el cual es la capacidad de inspirar y liderar el desarrollo de una visión compartida y promover la excelencia y transformación de toda la organización. El segundo es la cultura de aprendizaje, el cual es la capacidad de promover una cultura de aprendizaje dinámica para la era digital, que ofrece a todos los estudiantes una educación rigurosa y pertinente. El tercero es la excelencia en la práctica profesional, que es la capacidad de promover un entorno de aprendizaje profesional de innovación que empodere a los educadores y enriquezca el aprendizaje de sus estudiantes mediante la incorporación de tecnologías contemporáneas y de recursos digitales. El cuarto es el mejoramiento sistémico,
el cual es la capacidad de ejercer liderazgo y prácticas administrativas de la era digital para el mejoramiento continuo de la organización mediante el uso efectivo de recursos de información y las TIC. Y el 5 último es la ciudadanía digital, que es la capacidad para modelar y facilitar la comprensión de temas sociales, éticos y legales, además de responsabilidades relacionadas con una cultura digital en evolución. Se ha hecho poco y se sabe poco respecto de la capacitación de directivos y de supervisores, y de ahí viene la importancia de atender a las demandas que se revelan con el tiempo, de analizar lo realizado y de emprender el fortalecimiento de este tipo de acciones como parte fundamental de las políticas de TIC en la región. Y finalmente, como conclusión, se debe de estar consciente de que la adecuada formación de los docentes es vital para que se pueda incorporar las TICs en los procesos educativos. Sobre la información inicial de docentes, se vuelve evidente que la llegada de las TIC ha implicado para las instituciones que forman profesores revisar su papel de construcción de ambientes que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que es necesario hacer modificaciones curriculares, invertir en la infraestructura y que exista una capacitación de los formadores. Hay que conocer y diagnosticar el nivel de las habilidades en TIC de sus estudiantes y de sus niveles de acceso a ellas, o sea, el tipo y la cantidad de TIC que poseen personalmente y cómo es que las utilizan. Mientras tanto, para los docentes de estas instituciones se tiene que revisar y modificar sus prácticas y sus contenidos, así como integrar las TIC en las clases y modificar sus puntos de evaluación. Finalmente, hay que tener en cuenta no solo a los docentes, sino también a los estudiantes, para que sus objetivos se vean realizados por igual y vean otra perspectiva de la educación con la tecnología. Pero sobre todo mantener los valores como respeto, tolerancia en cuanto a la enseñanza de las TIC, puesto que en ocasiones se presentarán obstáculos en el aprendizaje, ya que son tendencias nuevas a las que nos iremos acostumbrando con el tiempo y con la práctica.